Shalom a todos, buenos días, Boker Tov. 20 de febrero del 2024, primera edición de la mañana de las noticias. El presidente del Partido Laborista, Meraf Mijaeli, la presidenta, atacó duramente al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, por su exigencia de imponer restricciones a los árabes y judíos israelíes en el monte del Templo durante el mes de Ramadán. Al comienzo de los combates, Ben-Gvir prometió que estábamos por delante de un ¿cómo es que se llamaba esto? La batalla de los guardián de los muros. 2. ¿Qué hacer? Los ciudadanos árabes de Israel no aceptaron cooperar con esto. De hecho, muchos de ellos lo condenaron. El horror perpetrado por Hamás el 7 de octubre. O sea, según Mijaeli, muchos árabes condenaron el 7 de octubre. O sea, esta es la posición de la izquierda israelí. Por lo que Ben-Gvir está haciendo todo lo posible para promover el evento, afirmó Mijaeli. Añadió que el hombre a quien el comisionado acusado hace solo 2 años por intentar prender fuego al monte del templo y pisotear todo el área, ahora pretende hacer lo mismo desde la presidencia del Ministerio de Seguridad Nacional. No hay ni habrá nunca un título tan contrario a lo que hace el hombre que lo ostenta. El propio Netanyahu contó en su momento cómo evitó que Ben-Gvir prendiera fuego al monte del templo. Pero ahora Netanyahu le está dando a Ben-Gvir la lata de gasolina y las cerillas. Mijaeli acusó que el interés de Ben-Gvir y Hamás es el mismo interés. Ambos quieren una guerra religiosa. Ambos quieren provocar una explosión, porque cada uno de ellos cree así es como eliminará al otro bando. El Ramadán es un punto de ebullición de la seguridad. Itamar Ben-Gvir lo sabe y está haciendo todo lo posible para que esta olla explote y todo aquí explote. Ben-Gvir y Yahya Sinwar tienen el mismo interés: trasladar la guerra de Gaza al Estado de Israel. Cuando Netanyahu se encuentra ante Ben-Gvir, él, una vez más, sirve a los intereses de Hamás. Quiero fortalecer las manos del jefe del Shin Bet y del comisario. La seguridad del Estado está una vez más en sus manos. Haremos todo por los posibles para ayudarlos y fortalecerles, dijo Mijaeli. Parece que esta señora, cuando habla de que se pretende trasladar la guerra a Israel, se olvida que la guerra con Israel por manos de Hamás, primero, de los que están en Gaza, empezó hace muchísimos años, cuando empezaron a lanzar cohetes al sur. Ahí la guerra estaba ya en Israel. El primer cohete que llegó a Israel, la guerra estaba en Israel. Y con respecto a la gente de Judea y Samaria, el primer atentado que hubo de gente de Judea y Samaria en territorio israelí hace muchísimos años, el primero que se inmoló, porque antes se inmolaban, ahora ya no, el primero que se inmoló ya estaba en territorio israelí. Parece que esta señora se olvida de esto, como todo
toda esta gente de izquierda tiene memoria, todos tenemos memoria selectiva, pero la memoria selectiva de esta mujer va a favor de todo lo que sea anti-israelí. Se permitió publicar que como parte de una operación conjunta del Servicio de Seguridad del Distrito Sur de la Policía de Israel durante el mes de enero, Osama al-Akvi y su esposa Sama, ciudadanos israelíes residentes en Orá, en el Negev, fueron arrestados bajo sospecha de tener vínculos con agentes de Hamas en el extranjero. Osama al-Okvi estuvo activo anteriormente en la facción norte del movimiento islámico hasta que fue declarado en el 2015 como asociación inadmisible, entre otras cosas, a la luz de su actividad conjunta con el movimiento Hamas. Ha sido reconocido a lo largo de los años como alguien que se identifica con una ideología extrema contra el Estado de Israel y sus instituciones, e incluso participa en pronunciar sermones en mezquitas y publicaciones públicas en las redes sociales, al tiempo que fomenta la participación en actividades que son violentas en la mezquita del Aqsa. Como parte de su investigación por parte del Shin Bet y el Tribunal de Primera Instancia del Negev y las conclusiones incautadas en su casa, se reveló apoyo e identificación con la ideología de Hamas, junto con pruebas de que transfirió ayuda financiera a un operativo de Hamas en la Franja de Gaza por un importe de decenas de miles de shekel durante años. La investigación también muestra que utilizó donaciones que recaudó como caridad en mezquitas en el Negev y que los fondos en realidad fueron transferidos por él a un operativo de Hamas en la Franja de Gaza. También quedó claro que Osama estuvo en contacto con altos funcionarios de Hamas en el extranjero en varias ocasiones, reuniéndose con ellos personalmente como parte de sus vuelos a Turquía y utilizando a su esposa como tapadera para una falsa representación del viaje de una pareja. Reuniones, recaudó fondos de agentes de Hamas. Durante su última visita a Turquía en junio del 2023, al-Okvi participó en un foro limitado donde se reunió tanto con un alto funcionario de Hamas cercano a la cúpula de la dirección de Hamas en el extranjero, como Saleh al-Aruri, el jefe adjunto de Hamas en el Líbano. Al final de su investigación por parte del Shin Bet y la policía, el abogado Yariv Tsari de la Fiscalía del Distrito Sur presentó una acusación ante el Tribunal de Distrito de Beersheba contra al-Okvi, atribuyéndole los delitos de contacto con un agente extranjero, prohibición de operar en propiedades con multas terroristas. Si bien la Corte Internacional de Justicia de La Haya inició ayer una semana de discusiones y audiencias sobre las consecuencias jurídicas de la ocupación israelí de los territorios palestinos, en Jerusalén atacaron la celebración misma del debate sobre el tema. El primer ministro Netanyahu atacó la discusión y dijo que Israel no reconoce la legitimidad de la discusión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la legalidad de la ocupación. Una medida diseñada para dañar el derecho de Israel a defenderse contra amenazas existenciales. La discusión en La Haya es parte del intento palestino de dictar los resultados del acuerdo político sin negociación. Continuaremos luchando contra este intento. Y el gobierno y la Knesset están unidos
para rechazar esta tendencia equivocada, dijo Netanyahu. El ministro de Relaciones Exteriores dijo que, al lanzar acusaciones falsas y crear una realidad principalmente distorsionada, la autoridad palestina está tratando de convertir un conflicto que debería resolverse mediante negociaciones directas y sin dictados en un proceso legal unilateral e inválido, diseñado para adoptar una narrativa extrema y torcida, en lo que los palestinos no tienen ninguna responsabilidad. Israel no tiene ningún derecho y no tiene nada que ver con él. Y después de la masacre del 7 de octubre, que sorprendentemente no fue mencionado en absoluto por los palestinos en el debate, durante la cual los terroristas de Hamas asesinaron, ejecutaron, masacraron y violaron de manera planificada y sistemática a más de 1.200 ciudadanos en el Estado de Israel, quienes piden una retirada unilateral y salir de Judea y Samaria sin condiciones y sin negociaciones, en realidad piden otra masacre de los ciudadanos del Estado de Israel. Esto es una herramienta política para enfrentar a Israel y daña la confianza de la comunidad internacional en el sistema de justicia internacional y la posibilidad de alcanzar una solución al conflicto. Durante años, los dirigentes palestinos se han negado a establecer negociaciones directas con el objetivo de resolver el conflicto y promover la incitación al terrorismo, el antisemitismo y los incentivos financieros a los terroristas que asesinaron judíos. Todo esto se oculta al tribunal en la versión distorsionada y unilateral. Cuestiones sesgadas que le dirige la Asamblea General y que intentan dictar con antelación los resultados de los procedimientos independientes de los principios básicos del derecho internacional y el marco jurídico que se aplica al conflicto. El tribunal debe abstenerse de participar en el circo mediático y determinar que los palestinos deben regresar a los marcos legales existentes para resolver el conflicto a través de negociaciones directas entre las partes, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores. El ministro de Seguridad Nacional, presidente del partido Otzma Yehudit, Itamar Ben-Gvir, abordó la cuestión de la subida de los árabes israelíes al monte del templo en el mes de Ramadán, al comienzo de la unión de la facción de la Knesset. Antes de Sukkot, un funcionario de seguridad se me acercó y me pidió que no entrara al monte del templo durante Sukkot. Añadió que esto podía molestar a Hamas y provocar tensiones importantes. Respeté a ese funcionario y no subí al monte del templo en Sukkot, ya que siempre le recalqué que en lo que a mí me preocupaba, no insisto en una fecha concreta, sino en el principio. Pero a los pocos días la realidad le dio una bofetada a ese partido y a toda la comunidad de inteligencia israelí. Hamas asesinó y secuestró, inclusive, sin que Ben-Gvir subiera al monte del templo. Y añadió, esta es una realidad, la historia del Estado de Israel. En los últimos años, los gobiernos israelíes durante generaciones han intentado con todas sus fuerzas ser amables con Hamas. Detener a Hamas, trajeron a decenas de millares de trabajadores, trasladaron equipaje con millones de dólares a los prisioneros de Hamas, fueron mimados en prisiones con las condiciones que pedían, con todo incluido, e incluso cuando nos disparaban misiles, los funcionarios siempre decían que eran lluvias o un fallo eléctrico. A pesar de todo,
El 7 de octubre, esta ilusión infantil se hizo añicos. El concepto de que solo si éramos amables con Hamás, solo si los que conteníamos se convirtió en una enorme ilusión que nos destrozó a todos en la cara, continuó Ben-Gvir. Según él, tengo que decirles que en el discurso de anoche tuve un problema. Las mismas voces que escuché el año pasado me explican que no vale la pena molestar a Hamás. Son las mismas voces que dijeron si entran a la ciudad ciudadanos de la autoridad palestina, entonces todo estará bien. Las mismas voces que me dijeron que no se debe provocar jamás son las mismas voces de hoy que me dicen, recordémonos con el ondeo de fotografías de asesinos. Recordémonos con el ondear de banderas de Hamás. Las mismas voces que me dijeron que la montaña debería estar abierta a todos los árabes israelíes. Las mismas voces que me dijeron que jamás está disuadido. Es cierto que no todos los árabes israelíes son partidarios de Hamás. Hay muchos de ellos que quieren ganarse la vida, trabajar y vivir aquí con dignidad, pero algunos de ellos son partidarios de Hamás, que odian a los judíos. Explicó que la policía es la que es responsable de la ley y el orden en el Estado de Israel. La policía es la que tiene la responsabilidad en el monte del templo y que tienen la responsabilidad también debe tener la autoridad. La policía es el cuerpo profesional en el monte del templo y si también es hora de entender que la policía es parte de la fuerza de seguridad. Nuestros policías se enfrentaron valientemente hasta hoy en día y se enfrentan valientemente a todos los desafíos. Y si el comandante de distrito de Jerusalén dice que deberían haber restricciones, entonces su voz debería ser escuchada. Ayer escuché al asesor legal del gobierno decir que es difícil imponer restricciones a los ciudadanos israelíes para ingresar al monte del templo. Lo escuché y me pellizqué. Durante décadas, los judíos tenemos restringido el ingreso al monte del templo. Durante décadas, el del templo no estaba abierto a los judíos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Durante muchos años el monte del templo está cerrado. En Shabbat, durante muchos años ha habido restricciones al movimiento de los judíos en el monte del templo, a la libertad de culto de los judíos en el monte del templo. En cualquier caso, como se dijo ayer en el debate, si hay un problema de seguridad, seguramente la policía de Israel podrá imponer restricciones. Ben-Gvir añadió, hay una cuestión más, una cuestión simbólica, pero en mi opinión es una cuestión de seguridad. Ningún país normal permitirá ondear la bandera de un enemigo en su capital. Ningún país normal permitirá que ondee carteles de sus partidarios del terrorismo, de los que odian a los judíos. Y en mi opinión es espantoso que nuestras hijas estén siendo abusadas y que alguien en el Estado de Israel permita a los partidarios de Sinwar agitar carteles en el monte del templo. Una celebración de la victoria en el monte del templo es un peligro para la seguridad del país. Estas son señales que no debemos permitir que sucedan. Al final dijo, nuestros enemigos nos están observando cada paso. Si permitimos que nuestros enemigos ondeen carteles a favor de Sinwar, ondeen carteles de Hamás en el monte del templo, el significado es muy serio y muy promiscuo. Nuestros enemigos nos observan incluso en estos minutos. Quieren ver si somos decididos o fuertes, o si estamos asustados y sumisos. Quiero aclarar
que los judíos no pueden rezar en la explanada de las mezquitas. Tampoco pueden ingresar sin vigilancia y a cualquier hora del día. O sea que la restricción, o la libertad, mejor dicho, la libertad de poder profesar cualquier religión no es tal. O sea, nosotros no tenemos libertad para poder profesar nuestra religión en el territorio que hemos conquistado. Lo hemos conquistado a fuerza de sangre de soldados israelíes. Y durante decenias de años ni siquiera podíamos rezar en el muro de los lamentos. Ahora no podemos entrar a la explanada de las mezquitas. Sacando el tema de que si un judío puede entrar a esa zona por el Sancto Sanctuorum, sacando el tema religioso, eh, hay una prohibición política de que no se puede entrar. Entonces, ¿dónde está la libertad? Nosotros no podemos entrar y dejamos que ellos sí puedan entrar. Y si les prohibimos la entrada, hacemos discriminación religiosa. Esto no está claro. Las Fuerzas de Defensa de Israel localizaron un vídeo de los miembros de la familia Bibbs con vida desde los primeros días de la guerra en el sur de la Franja de Gaza. El ejército informó a los miembros de la familia y tiene la intención de publicar el vídeo, ya lo publicó, lo van a ver aquí, ayer a la noche. Se trata de un vídeo de seguridad en el que se ve a la madre Shiri y a los dos niños Ariel y Kfir en la zona sur de la Franja de Gaza. Sin embargo, no está claro cuál es su situación ahora, 136 días después de su secuestro. La familia dijo, se les puede ver vivos en Gaza. Jamás es el único responsable de la seguridad de Shiri, Ariel y Kfir. Durante la masacre de Nir Oz, los terroristas de la organización terroristas jamás secuestraron a los miembros de la familia Bibbs que vivían en el kibutz. Los padres de Shiri y Jordan Bibbs y sus hijos Ariel, de 4 años, y Kfir, de 9 meses, fueron secuestrados en la Franja de Gaza. Kfir es el secuestrado más joven por Hamas. El 21 de octubre se encontraron los cuerpos de los padres de Shiri, Yossi y de Margalit Silverman, después de que también fueron secuestrados en el kibutz. Hamas afirmó que los miembros de la familia murieron en un ataque aéreo israelí. Más tarde, Hamas incluso publicó un duro vídeo del padre Jordán desde su cautiverio, después de supuestamente haber sido informado de su muerte. Sabrina Sisler, directora de asociaciones de la Universidad de York, hizo una serie de declaraciones escandalosas a lo largo de los meses de esta guerra. Sisler, que ocupa un alto cargo desde el 2015, defendió a Hamas y afirmó que la política británica está profundamente dentro de la agenda sionista. A principio de mes, Sisler escribió en su cuenta X que creo que es injusto llamarlo ataque de Hamas cuando ahora sabemos que las fuerzas israelíes mataron a la mayoría de ellos. Al día siguiente publicó otro post de apoyo a Hamas y escribió que los sionistas ya tienen una lista de crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Y luego se preguntan por qué Hamas se opone. Ellos, los palestinos, han seguido siendo perseguidos durante 75 años y la comunidad internacional está formada
por terroristas. Otra declaración escandalosa vino del alto funcionario, específicamente contra los sobrevivientes del Holocausto que llegaron a Israel. La arrogancia de los sionistas, cuando se movían de puerto en puerto donde nadie aceptaba ser llevados, excepto los palestinos. También escribió hashtag nacionalistas y añadió: nadie os quiere en Palestina, así que id a Estados Unidos, donde os aman tanto. Vuelvo a repetir, en la diáspora se está haciendo cada vez más difícil ser judío. Aquí tampoco es fácil, pero es el último y único lugar seguro que tenemos. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, Agari, reveló ayer un documento que fue presentado a la familia Bibbs, en el que se ve a la madre Shiri y a sus dos hijos, Ariel y Kfir, aparentemente días después de que fueron secuestrados junto con el padre Jordán en el sur de la Franja de Gaza. En el vídeo los tres fueron grabados en vida. Sin embargo, no está claro cuál es su estado ahora, 136 días después del secuestro. Al comienzo de su intervención, Agari presentó la documentación de las canciones de sus hijos, Kfir y Ariel, envueltos en una manta, mientras los conducían los secuestradores en Can Yunis. La cabecita de Ariel sobresale a través de la manta en la que Shiri se vio obligada a envolverse y no se puede ver a Kfir, dijo Agari. Más tarde actualizó sobre su condición. Estamos preocupados y estamos muy preocupados por la condición y seguridad de Shiri y los niños. Estamos haciendo todo lo posible para obtener cualquier información. La familia Bibb se respondió: estos vídeos nos desgarran el corazón. Ver a Shiri, Jordán, Ariel y Kfir secuestrados de su casa en Nir Oz en este infierno es intolerable e inhumano. Secuestrar niños es un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra. Ariel y Kfir son víctimas de un mal monstruo. Nuestra familia, todos se convirtieron en rehenes junto con todos los secuestrados. Hacemos un llamado desesperado a todos los tomadores de decisiones en Israel y el mundo que participan en las negociaciones. Tráiganlos a casa ahora. Deje claro a Hamas que el secuestro de niños está fuera de juego. Ponga a estos niños como primera condición en cualquier transacción. Deseamos agradecer al público israelí y a todo el mundo por apoyarnos y deseamos continuar la lucha por su regreso a casa. El primer ministro Netanyahu respondió: el vídeo en el que vemos a la familia Vips en Gaza nos conmueve y nos recuerda con quiénes estamos tratando. Crueles secuestradores de bebés. Llegamos a un acuerdo con ellos, afirmó Netanyahu. Y al mundo le digo, llevaremos estos secuestradores de bebés y madres ante la justicia. No se saldrán con la suya. Jimmy Miller, un familiar suyo, afirmó que este vídeo no ha cambiado nada, no indica nada nuevo. En definitiva, fotografías de los primeros días no dan ninguna indicación de nada. Esperamos que vuelvan con nosotros lo antes posible y que el gobierno haga todo lo que pueda. Según él, estos dos niños y sus padres debían ser liberados en la primera oleada. Y si no hubiera sido en el primer oleada, lo mínimo habría sido que fueran liberados como medida humanitaria. Damos asistencia humanitaria y ayuda al otro lado sin cesar.
Ellos obtienen todo lo que necesitan de la A a la Z y nosotros no recibimos nada. Ya estamos esperando todos y deseando lo mejor. La familia Vips de Nir Oz se convirtió en uno de los símbolos de la guerra. La grabación de la madre de Shiri abrazando a sus hijos cuando fueron secuestrados el 7 de octubre provocó muchos ecos. El 7 de octubre los terroristas destruyeron la casa de la familia y asesinaron los padres de Shiri, Yossi y Margarit Silverman. En los últimos 30 años, Hezbollah ha cavado una red de túneles excavados en piedra, algunos de ellos de hasta 80 metros de profundidad, con la ayuda, entre otras cosas, de Corea del Norte, como informa el periódico francés Liberación. También se observará en la investigación que los túneles se consideran más preferidos que los de Hamás. Y una explosión de los túneles podría causar secciones de tierra y terremotos. Las excavaciones comenzaron ya en los años 1980, pero se aceleraron durante los años 1990 para albergar a los soldados de Hezbollah en caso de actividad israelí en la zona. Oliver Paso, un general que sirvió como oficial de enlace en la ONU en el sur del Líbano, dijo al periódico francés que los grupos palestinos comenzaron a cavar los túneles en los años 1960 y Hezbollah amplió la red en los años 1980 y especialmente a finales de los años 1990. Durante el 2018 Israel descubrió 6 túneles de este tipo en la zona de Rosh Hanikra y el monte Dov cuando tenían 40 metros de profundidad. Es probable que Israel los localizara con la ayuda de sensores acústicos y sísmicos. Fue necesario excavar a través de las rocas durante varias semanas para meter cámaras adentro. También dijo que entonces todavía estaban en proceso de construcción. Vimos allí máquinas perforadoras, cables eléctricos, un sistema de ventilación y se podía caminar con ellos estando de pie. Fueron destruidos por el ejército, ya sea mediante una explosión o inyectando cemento. Vi toneladas de cemento derramado desde un túnel que se desbordó desde el patio de una casa en un pueblo libanés cerca de la frontera hasta la calle principal. Aviones de combate de la Fuerza de Defensa de Israel atacaron ayer a la tarde 2 depósitos de armas de Hezbollah cerca de la ciudad de Sidón, en el Líbano. El ataque se llevó a cabo en respuesta al lanzamiento de un vehículo aéreo no tripulado hacia la Baja Galilea, que se encontraba cerca de Tiberíades ayer. Tras una investigación parece que se trata de un avión no tripulado lanzado por Hezbollah desde el territorio libanés. Se están investigando las circunstancias del incidente. Además, recientemente aviones de combate han atacado infraestructura terrorista pertenecientes a la organización terrorista Hezbollah en la zona de Mis al-Jabal, en la zona de Al-Adaisa. Mientras tanto, el periódico francés Liberación informó que en los últimos 30 años Hezbollah ha cavado una red de túneles tallados en piedras, algunos de ellos de hasta 80 metros de profundidad, con la ayuda, entre otras cosas, de Corea del Norte. El ministro Netanyahu abordó ayer en la tarde una propuesta que será presentado al Pleno de la Knesset, según la cual Israel rechaza cualquier intento de establecer unilateralmente un Estado palestino. Durante 5 meses hemos estado llevando a cabo una campaña política sin precedentes. Esta campaña permitió a nuestros combatientes la libertad de acción para lograr todos los objetivos de la guerra, dijo Netanyahu. Durante este periodo hemos rechazado
muchas presiones internacionales que pretendían detener la guerra antes de lograr todos nuestros objetivos. Pero en los últimos días hemos sido testigos de un nuevo tipo de presión, un intento de imponernos unilateralmente el establecimiento de un Estado palestino que pondría en peligro la existencia del Estado de Israel. Rechazamos esto rotundamente y por lo tanto presenté al gobierno una propuesta de resolución que establece que Israel se opondrá al intento de imponer unilateralmente el establecimiento de un Estado palestino. También dijo, aunque hay diferentes opiniones dentro del gobierno con respecto al acuerdo permanente, esta propuesta fue aceptada unánimemente por todos los participantes del gobierno. Todos estamos unidos en la posición de que Israel no debe someterse a los dictados internacionales sobre un asunto tan existencial. Doy la bienvenida a esto y hoy llevaré la propuesta acordada a la Knesset para su aprobación. Estoy seguro de que obtendrá una mayoría abrumadora. Esto dejará claro al mundo que hay una unidad muy amplia dentro de Israel contra la comunidad internacional de intentar imponerle un Estado palestino. Más tarde Netanyahu añadió, ciudadanos de Israel, todo el mundo sabe que soy yo quien durante décadas bloqueó el establecimiento de un Estado palestino que pondría en peligro nuestra existencia. Mi posición era y sigue siendo clara. Solo se hizo más fuerte después de la terrible masacre del 7 de octubre. En cualquier situación, con o sin un acuerdo permanente, Israel mantendrá pleno control de seguridad sobre toda el área oeste de Jordania. Esto incluye, por supuesto, Judea y Samaria y la Franja de Gaza. Incluso aquellos que tienen opiniones diferentes están de acuerdo en que después del 7 de octubre debemos tomar nosotros mismos las decisiones relativas a nuestra existencia y nuestro futuro. Por lo tanto, pido a todos los partidos sionistas que votaron a favor de la propuesta que presentemos esta noche en la Knesset, que la aprueben. El presidente brasileño Lula da Silva anunció ayer en la tarde la retirada del embajador de su país en Israel en medio de las tensiones entre los países después de que da Silva comparara a Israel con lo sucedido en el Holocausto. Además, en Brasil se decidió convocar al embajador de Israel en el país para una amonestación. Hoy temprano, el ministro de Relaciones Exteriores Israel Katz realizó una llamada de reprimenda al embajador de Brasil, Federico Meyer, y le informó que el presidente Lula es una personalidad no bienvenida en Israel. Katz presentó al embajador de Brasil en una conversación celebrada en el Yad Vashem, el libro, o sea, en el Museo del Holocausto, el libro de nombres que incluye los nombres de las víctimas judías del Holocausto, incluidos las familiares del ministro, su abuelo Israel Katz y su abuela Sprinza Katz. Los traje a un lugar que testifica, más que cualquier otra cosa, de lo que hicieron los nazis a los judíos, incluidos los miembros de mi familia. La comparación entre la guerra justa de Israel contra Hamás y las atrocidades que hicieron los nazis es una vergüenza y deshonra y un grave ataque antisemita, dijo el embajador. Castro respondió a la decisión de devolver al embajador y escribió, no nos inclinaremos hasta que el presidente brasileño Lula se disculpe y se retracte de la incitación antisemita que lanzó contra el pueblo judío y contra Israel. Será una personalidad no deseada en el Estado de Israel. El presidente brasileño acusó ayer a Israel de cometer genocidio en Gaza y comparó la guerra de Gaza con el exterminio
del pueblo judío por parte de los nazis. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza no es una guerra, sino un genocidio. Esto no es una guerra de soldados contra soldados. Es una guerra entre un ejército altamente preparado contra mujeres y niños. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con los palestinos no ha sucedido en ningún otro momento de la historia. De hecho, ha sucedido antes cuando los alemanes decidieron matar a los judíos. Esto dijo Da Silva. Durante la guerra, Da Silva se aseguró de atacar a Israel en cada oportunidad posible y ponerse del lado de los palestinos y de Hamas. En una reciente votación en la Knesset, el Parlamento israelí, se decidió no destituir al miembro de la Knesset, Ofer Kasif, al no alcanzar los 90 votos necesarios. Un total de 85 miembros votaron a favor de la destitución, mientras que 11 se opusieron. Durante la sesión se produjeron enfrentamientos entre miembros de la coalición y las facciones árabes. Ofer Kasif, en respuesta a la votación, afirmó que continuaría trabajando por la paz y el fin de la guerra, a pesar de las acusaciones de que sus críticas al gobierno equivalen a apoyar el terrorismo. Por otro lado, el incitador de la propuesta de destitución, Oded Forer, argumentó que Kasif ve a los soldados israelíes como criminales de guerra y que la votación era para defender al Estado de Israel. Varios políticos expresaron su descontento con el resultado de la votación. Avigdor Lieberman criticó a Lapid, Benny Gantz y Eisenkot por no apoyar la destitución de Kasif. Bezalel Smotrich y Ben Gvir también condenaron la decisión, acusando a la izquierda de abandonar a los soldados israelíes. Por otro lado, Lapid defendió su posición argumentando que Kasif debería ser procesado de manera adecuada en lugar de destituido. En su defensa, Kasif negó apoyar la lucha armada de Hamas y afirmó que su firma en una petición en La Haya se basaba en el escepticismo y la búsqueda de la verdad sobre lo que sucede en Gaza. Afirmó que su intención era promover el fin de la guerra y la protección de la vida humana. Finalmente, la votación reflejó divisiones dentro de la Knesset y la complejidad de abordar cuestiones de libertad de expresión y seguridad nacional en el contexto del conflicto israelí-palestino. En un momento sorprendente, precisamente en los días en que regresa la presión estadounidense y europea para promover el establecimiento de un Estado palestino en Judea y Samaria, se publicó la traducción hebrea del libro del profesor Abraham Zion, titulado ¿A quién se prometió la tierra prometida?, el cual presenta los datos históricos que enseñan sobre la posición del derecho internacional respecto de la pertenencia de Israel a Israel para el pueblo judío. En una entrevista del Arutz Sheva, el profesor Zion cuenta los puntos principales de la exhaustiva investigación que llevó a cabo y que ahora tiene una traducción al hebreo, según la cual está claro que los árabes en general y los árabes que se han apropiado del nombre Palestina no tengan derechos al oeste de Jordania y ciertamente en Jerusalén. El estudio presenta los documentos legales internacionales que conducen a esta determinación, y los principales son la Declaración Balfour, la Conferencia de San Remo y luego la Convención de la ONU. A la pregunta sobre la tierra de Israel al este de Jordania, un área que según el mandato también debería ser designada
para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío, el profesor Zion dice que las cosas estaban bien en ese momento, pero desde que Israel firmó un acuerdo de paz con Jordania, en realidad reconoció la frontera jordana y por lo tanto anuló en la práctica las conclusiones de los documentos legales que le concedían derecho también en esta zona. Por esta razón, dice Zion, es correcto, centrado ahora en el discurso sobre la tierra occidental de Israel. El comienzo de los derechos del pueblo judío en la tierra de Israel en términos del derecho internacional hace aproximadamente un siglo, cuando los británicos decidieron dividir la tierra de Israel entre los judíos y los árabes debido a su sentido de obligación hacia aquellos que ayudaron. Los británicos tenían una obligación con el pueblo árabe y no con el pueblo palestino, subraya el profesor Zion. Los derechos en el derecho internacional consisten en la Declaración Balfour, la Declaración de San Remo y el mandato británico que establecía que Palestina solo se establecería como un hogar nacional para el pueblo judío y los derechos otorgados a los árabes eran únicamente derechos civiles y religiosos. Concluye. Y nos preguntamos si la publicación de los libros blancos del gobierno del mandato británico no destruyó la intención inicial de establecer un hogar nacional para el pueblo judío. El profesor Zion menciona que durante 4 o 5 años los británicos adoptaron una posición pro-israelí y por eso emitieron la declaración Balfour. La declaración de partición de San Remo y el mandato, pero después de que Balfour falleció y Lloyd George renunció, las cosas cambiaron. Pero los británicos no pueden negar su declaración, sino solo darle una interpretación diferente y antijudía. La declaración Balfour adquirió validez posteriormente cuando fue aceptada por la Sociedad de Naciones, que en aquel momento servía como una especie de Naciones Unidas en sus etapas incipientes. También preguntamos al profesor Zion si no es posible ver los diversos acuerdos que el Estado de Israel ha firmado a lo largo de los años como un acuerdo para la existencia del pueblo palestino y la aceptación de sus derechos nacionales, que pueden perjudicar el establecimiento del derecho internacional, y afirma en su respuesta que nada ha cambiado desde 1920. La Carta de las Naciones Unidas establece en su sección 80 que todos los derechos establecidos seguirán existiendo. Según él, los acuerdos de Oslo tampoco cambiaron nada, también porque allí no se promovió que se crearía un Estado palestino, sino solo un período de prueba de 5 años en el que las partes intentarían llegar a acuerdos por medios pacíficos, y también porque los propios árabes frustraron estos acuerdos cuando actuaron en contra de los mismos por medios terroristas. Se le preguntó, ¿y qué pasa con estos días? ¿Puede el reconocimiento internacional unilateral de un Estado palestino atenuar el derecho legal del pueblo judío a Judea y Samaria? El profesor Zion también respondió negativamente y menciona que un Estado no se establece mediante meras decisiones. Los acuerdos de Oslo no hablan de un Estado palestino, sino de un período de prueba de 5 años. Sin embargo, señala que ese reconocimiento unilateral puede tener importantes consecuencias en el aspecto global, pero no en el jurídico. Allí, en el terreno de la validez jurídica de las cosas no cambiarán en absoluto. Si es así, ¿por qué Israel parece tener miedo cada vez que la cuestión de sus derechos en Judea y Samaria surgen en uno u otro tribunal internacional y no presenta los datos y documentos que el profesor Zion presenta en su libro y exige
que el mundo reconozca los tratados que ya ha firmado, que aclaran la pertenencia inequívoca de que la tierra de Israel es del pueblo judío. Contesta, se trata de un error drástico y estratégico, que cree que después de años en los que Israel no ha presentado una posición firme y clara sobre esta cuestión, el mundo no está preparado para contener la situación de inmediato y por lo tanto no puede conducir a un cambio dramático de repente. Pero el deber de Israel es difundir la cuestión continuamente para que la comunidad internacional esté más cerca de aceptar las cosas. Hoy en día, la comunidad internacional no reconoce los detalles del mandato británico y y los documentos que los precedieron. Y en cuanto a los juristas más importantes y destacados del mundo, aquellos que sin duda conocen la historia relevante y la información que está abierta a todos, dice que conocen los datos, pero los ignoran. No pueden negar las cosas. Entonces los ignoran como si las cosas nunca hubieran sucedido. Hay que decir las cosas todos los días y todo el día para que las cosas sean absorbidas por el mundo y luego se conviertan en la línea oficial de Israel. La realidad ahora es similar a la de alguien que posee una casa y tiene miedo de mostrar el título de propiedad. Ya en las páginas del libro, el profesor Sion señala que incluso los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, perdón, a quienes se les ha confiado la presentación de la posición de Israel, desconocen los detalles y la verdad histórica. A nuestra pregunta de por qué el Ministerio de Asuntos Exteriores no incluye los documentos sobre los que escribe extensamente como parte integrante del curso de cadetes del asunto del Ministerio de Asuntos Exteriores, él responde, dice, cuando yo era presidente del Centro de Derecho y Comunicación de la Universidad de Ariel, traté de interesar al Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores para realizar un curso de este tipo para cadetes, pero no pude convencerlos de su importancia y fueron ignorados. La Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que oficiales israelíes agredieron sexualmente y violaron a mujeres y niñas en Gaza. El relato oficial X de la misión de Israel en la ONU rechazaron las afirmaciones y atacaron. Israel rechaza enérgicamente las afirmaciones escandalosas e infundadas publicadas hoy por un grupo de expertos de la ONU, incluido uno que hace unos días legitimó la masacre del 7 de octubre de las más de 1.200 personas que fueron asesinadas, ejecutadas y violadas. Y otra que puso en duda públicamente los testimonios de mujeres israelíes víctimas de violencias sexuales. También estaba escrito con dureza. Guardaron silencio sobre los horribles crímenes de violencias sexuales cometidos por Hamas el 7 de octubre. Está claro que lo que motiva a quienes hacen estas afirmaciones no es la verdad, sino el odio hacia Israel y su pueblo. Al final está escrito que el Estado de Israel seguirá actuando de acuerdo con las normas del derecho internacional. No se ha recibido ninguna queja en Israel sobre el tema y que Israel está dispuesto a investigar cualquier acusación concreta de comportamiento inapropiado por parte de su seguridad y que esté respaldado por evidencias. Para finalizar, Ofir Bibbs, hermana de Jordán Bibbs, comentó ayer en la tarde sobre los nuevos documentos publicados por el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, que muestran el secuestro de miembros de la familia, la madre Shiv y los niños Fir y Ariel. En una entrevista con
Hard News, Vives dijo, me rompe el corazón ver esto. Cada madre se ve a sí misma en esta situación y agregó, esperamos que este vídeo conduzca a nueva información sobre dónde se encuentran y cuál es su condición, pensando en lo que pasa por la mente de Ariel en este momento. Ayer temprano, el portavoz de Defensa de Israel, Agari, reveló un documento presentado a la familia Vips en el que se ve a la madre Shiri y a sus dos hijos, Ariel y Kfir, aparentemente días después de que fueron secuestrados junto con el padre Jordán en el sur de Gaza. En el vídeo los tres fueron grabados en vida. Sin embargo, no está claro cuál es su estado ahora, 136 días después de su secuestro. Estamos preocupados y estamos muy preocupados por las condiciones de seguridad de Shiri y los niños. Estamos haciendo todo lo posible para obtener cualquier información. Esto es, eh, esto es todo por ahora y nos seguimos viendo, si Dios quiere.